Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos nuevamente reunidos frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza. Y continuamos en nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en esta serie que hemos titulado Integridad y autoridad. El apóstol Pablo está defendiendo su integridad y en los capítulos 1 al 9 explicó muchísimos aspectos importantes acerca de su ministerio como siervo de Jesucristo. Recordemos que la palabra ministro significa servidor y el apóstol Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Quiere decir que ya no priman sus derechos, sus gustos, su propia vida, sino que ya vive única y exclusivamente para Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo en los capítulos 1 al 9 estuvo demostrando su integridad. En los capítulos del 1 al 7 explicó acerca de que no tiene nadie por qué jactarse si ejerce un servicio, si lee la Biblia, si enseña la Biblia, si lidera a unos discípulos de Jesucristo, si va y predica el Evangelio y si funda una iglesia. El mérito no es de ese servidor, sino que el mérito es 100% de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y entonces toda jactancia queda eliminada. Y el apóstol Pablo estuvo hablando de sus intenciones, de su amor puro, del poder del Espíritu Santo obrando a través de él. Y en los capítulos 8 y 9 estuvo hablando de la integridad en el manejo del dinero. Llegamos ya a la última parte de esta segunda carta a los Corintios, que son los capítulos del 10 al 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, 11, 12 y 13. Son capítulos donde el apóstol Pablo ahora está haciendo énfasis en su autoridad. El apóstol Pablo entonces va a demostrar en estos capítulos su autoridad. Recordemos que los falsos maestros están en la iglesia de Corinto, los falsos maestros están provocando a la iglesia para que se separe de su mentor, los falsos maestros atacan al apóstol Pablo, los falsos maestros se sienten orgullosos y se jactan de sus, entre comillas, superministerios. Los falsos maestros acusan al apóstol Pablo de que no es íntegro, de que sus intenciones no son verdaderas, de que ni siquiera tiene poder, ni siquiera es un buen orador, y entonces los falsos maestros lo están atacando. Sin embargo, como ya lo leímos en los capítulos del 1 al 9, los falsos maestros no lograron su cometido porque igual la iglesia se arrepintió de esa falla y se volvió primero a Dios, a Jesucristo y a su mentor, al apóstol Pablo. Entonces, realmente los falsos maestros no pudieron hacer que la iglesia se separara de su mentor. Y entonces aquí tenemos los capítulos 10, 11, 12 y 13, donde el apóstol Pablo está demostrando su autoridad. Ya demostró su integridad, ahora va a demostrar su autoridad como mentor. Recordemos, querido amigo, que hemos venido estudiando la Biblia en orden. Hemos estudiado Primera de Juan y hemos estudiado después Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Juan, Hechos de los Apóstoles, la carta a los Romanos y la primera carta a los Corintios. Y ya vamos en la segunda carta a los Corintios y hemos podido ver la maravillosa verdad de las Escrituras. Hemos podido ver que la Biblia es irrefutable a nivel moral. Hemos podido ver que la Biblia es la palabra de Dios porque es lo que el alma humana necesita. Siempre que tengamos dudas frente a algún pasaje bíblico, recordemos el sendero de la verdad y recordemos que un libro de la Biblia siempre se interpreta desde lo general, desde lo amplio a lo particular. Recuérdenlo siempre, recordémoslo siempre. Siempre la Biblia se interpreta desde lo general
hasta lo particular. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú, amigo que me estás escuchando, estés leyendo la Biblia y encuentres un versículo que no entiendes, o encuentres un versículo que aparentemente contradice otros versículos bíblicos, te invito a que primero examines lo general del libro, como su intención. Siempre que estudies un pasaje que no entiendas, o que veas que hay un pasaje que aparentemente contradice otro pasaje, siempre pregúntate, ¿cuál es la intención del libro? ¿Cuál es la intención del autor al escribir este libro? Del libro en general, porque así le vamos a encontrar sentido a cada versículo. ¿Cuál es la intención? También debemos preguntarnos siempre, ¿quién es el destinatario de este libro y cómo interpreta el mensaje? ¿Cómo lo recibe? Porque es muy diferente cuando, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el autor le está escribiendo a una iglesia determinada allá en el Imperio Romano que está sufriendo persecución en el año 95. Es totalmente distinto ese receptor a una persona que esté leyendo la Biblia en el siglo XXI, en el año 2021. Entonces, por eso es muy diferente la forma en la que se recibe el mensaje. Por eso te recomendamos, querido amigo, y nosotros como familia, cuando estemos interpretando la Biblia y haya un pasaje que no entendamos, o un pasaje que aparentemente contradice otro pasaje, hagámonos esas dos preguntas. ¿Cuál es la intención del libro? ¿Qué pretende? Y número dos, ¿a quién está escrito? Ese destinatario, ¿cómo está recibiendo, cómo está entendiendo el mensaje? Y ahí encontraremos que la Biblia tiene unidad, armonía, coherencia y lógica. Y entonces vamos a segunda carta a los Corintios capítulo 10, porque el apóstol Pablo está defendiendo su autoridad. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando yo vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Vamos a ver entonces qué arranca diciendo el apóstol Pablo en esta sección, que es marcada la diferencia entre los capítulos 1 y 9, donde él habló de su integridad. Ahora los capítulos del 10 al 13 van a tener otro tono, otra forma, otro mensaje. Claro, porque en los capítulos del 10 al 13 él va a estar defendiendo y reafirmando su autoridad. Lo primero que dice es, ahora yo Pablo les ruego con la ternura y bondad de Cristo. Él tenía autoridad, él era el mentor, él había fundado la iglesia, sin embargo no era con su poder ni con su mérito, sino con el poder del Espíritu Santo. Y una de las características de un mentor es que trata con ternura y con bondad a sus aprendices. Importantísimo, querido amigo, no permitas que ningún líder o persona te trate de una manera déspota y desconsiderada. El apóstol Pablo dice, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo. El apóstol Pablo se caracterizaba entonces por la ternura y por la bondad. Aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Esa era una de las acusaciones que le hacían los falsos maestros. Los falsos maestros le decían a la iglesia, pero el apóstol Pablo, ¿qué? Él cuando viene es tímido, en persona ni siquiera impresiona a nadie, ni siquiera tiene un buen discurso, ni siquiera es vigoroso, sino que es débil. Ah, eso sí, pero cuando escribe sus cartas, ahí sí es valiente. Entonces ellos lo estaban acusando de tener una doble intención y de no tener verdadera autoridad, sino de fingir la autoridad. Pues bien, le suplico ahora, versículo 2, pues bien, le suplico ahora para que cuando vaya
no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Claro, él dice, ok, ustedes van a ver que cuando yo vuelva a visitarlos, voy a ejercer mi autoridad. Y entonces los que están diciendo que yo no tengo autoridad, pues se van a dar cuenta que sí tengo autoridad. Recordemos que ya lo hemos leído. Él no quiso visitarlos 2 veces, él no quiso volver allá y pasó de largo hacia Macedonia porque él quería que ellos se arrepintieran y no quería hacerles otra visita donde los iba a confrontar. O sea que él lo estaba haciendo por el bien de ellos, pero los falsos maestros tergiversaban las buenas intenciones del apóstol Pablo. Dice versículo 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Vuelve y da el argumento, somos ministros del Evangelio y nosotros no apelamos a esfuerzos humanos, a poder humano o a estrategias humanas para edificar la iglesia, para consolidar la iglesia. No, nosotros no lo hacemos así, no usamos técnicas humanas, tácticas humanas. Vuelvo a leer versículo 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Versículo 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros utilizamos es el poder de Dios, el poder de las escrituras, para destruir las enseñanzas falsas de los falsos maestros. Vuelvo a leer, versículo 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Recordemos que uno de los principales enemigos a los que se enfrentan las personas cuando quieren leer la Biblia, cuando se quieren acercar a Dios, el principal obstáculo son los falsos maestros. Amigo que me estás escuchando, recuerda, los falsos maestros son un obstáculo muy difícil de derribar. Siempre que una persona se quiere volver a Dios, que quiere empezar a leer la Biblia, se va a encontrar con falsos maestros que lo quieren desviar. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Los falsos maestros razonan con argumentos humanos. Los falsos maestros son poderosos con argumentos humanos, son convincentes con argumentos humanos, que suenan bien, que tienen lógica, pero que son falsos y que buscan destruir y manipular a los oyentes. Y para destruir argumentos falsos, entonces, razonamiento humano y argumentos falsos. Recuerda, amigo, que me estás escuchando, los falsos maestros se escuchan bien, los falsos maestros son carismáticos, los falsos maestros son buena gente, hablan bien, se expresan bien, tienen carisma para las personas y entonces la gente dice, ¡ay, qué belleza! Y lo que hablan tiene lógica, pero ellos buscan que las personas se alejen de Dios para que se fijen en ellos y terminan destruyendo familias enteras. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Esa es una característica de los falsos maestros y de la falsa enseñanza. Es una enseñanza arrogante que no conoce a Dios. Es una enseñanza que se enfoca en lo humano, no en el poder de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Miren, esto es interesante. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cómo se captura un pensamiento rebelde? ¿Y cómo se enseña a las personas a obedecer a Cristo? Es a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Por eso los falsos maestros engañan a sus feligreses, engañan a las personas con la ilusión de que estudian la Biblia con ellos. Pero no, es mentira. Son pensamientos rebeldes y son enseñanzas perjudiciales que están totalmente distorsionadas de la verdad. Pero la única manera de capturar esos pensamientos rebeldes, la única manera de enseñar a las personas a obedecer a Cristo es cuando se lee la Biblia de verdad.
Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Si ven el tono de esta parte de la carta, es un tono ya de autoridad. El apóstol Pablo ya defendió su integridad. Ahora está dirigiéndose a la iglesia de Corinto con autoridad y les está dando una advertencia a los falsos maestros, a los falsos hermanos, a los que se están oponiendo a la verdad. Y está diciendo, voy a ir y si no se corrigen, van a ser castigados. ¿Él por qué podía castigarlos? Pues porque tenía autoridad. Versículo 7. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Ese es un sello distintivo de los verdaderos maestros de la Biblia, que cuando ejercen su autoridad es para edificar a los oyentes, no para destruirlos. No es una autoridad déspota, excluyente, coercitiva. No, es una autoridad que busca el mentoreo, que busca el pastoreo, que quiere edificar a las personas. Y por eso él dice, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Capítulo 10 de segunda carta a los Corintios, versículo 9. No es mi intención no es mi intención asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¿Sí ven el argumento de los falsos maestros? Versículo 11. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Ah, no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Esa es otra característica de los falsos maestros. Los falsos maestros se dan honor unos a otros. Uno va a una conferencia, a una reunión, a una exposición, prédica o lo que sea, con falsos maestros y ellos se dan honor el uno al otro. Bienvenido, doctor fulano de tal. Bienvenido, maestro tal. Un aplauso para el maestro tal. Miren la elocuencia, los estudios, los títulos. Y entonces ellos lo que hacen es compararse entre ellos, pero con estándares humanos. Esa es una característica de los falsos maestros, su jactancia humana, que lo que busca es que los feligreses que los están viendo queden asombrados y maravillados y que se vuelvan fans de ellos. Claro, un feligrés que escucha a un falso maestro sale diciendo, qué elocuencia, qué sabiduría, qué hombre, cómo habla, en vez de fijarse en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice al final del versículo 12, qué ignorantes. Vuelvo a leer el versículo 12. Ah, no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Versículo 13. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Ah, los falsos maestros decían, bueno, pero ¿qué autoridad tiene Pablo? ¿Él quién es? Cuando el apóstol Pablo está diciendo, yo no me estoy extralimitando. Al fin y al cabo, nosotros fuimos los primeros en predicar el Evangelio, los primeros en predicar la buena noticia en Corinto. Y después llegaron los falsos maestros a distorsionar ese mensaje y a confundir a las personas. Recuerda, querido amigo, eso es lo que hacen los falsos maestros. Distorsionan el mensaje y confunden a las personas. No te dejes ni distorsionar el mensaje ni confundir.
Busca siempre, querido amigo, la Biblia, que es la fuente objetiva de verdad. Versículo 15. Estamos leyendo segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos con el versículo 15. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. Porque eso se hacían los falsos maestros. Ellos veían la iglesia en Corinto y ellos se atribuían el mérito por esa iglesia, cuando fue el apóstol Pablo el que predicó la palabra. El apóstol Pablo no se jactaba del trabajo que otros habían hecho, él ni siquiera se jactaba de su propio trabajo. Él no era orgulloso, jactancioso, que hay muchos maestros, entre comillas, maestros bíblicos, que lo que buscan es su fama, su honor, quedar bien ellos. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro, como dicen las Escrituras. Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Aquí el apóstol Pablo está citando a Jeremías 9:23, donde está diciendo el profeta Jeremías, si alguien ha de jactarse, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso únicamente de conocer a Cristo. Yo no me puedo sentir orgulloso por mis riquezas, yo no me puedo sentir orgulloso por mi poder, yo no me puedo sentir orgulloso por mi sabiduría, porque eso al final no sirve para absolutamente nada. Yo me debo sentir orgulloso de conocer a Dios, que es el todo de mi vida. Versículo 18. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Maravilloso, maravilloso. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Querido amigo que me estás escuchando, gran conclusión de este capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Número 1. No pongamos nuestra esperanza ni nuestra mirada en predicadores humanos. No nos dejemos deslumbrar de admiración hacia un maestro bíblico bajo ninguna circunstancia. Nuestra admiración debe estar dirigida hacia la Biblia. Nuestra admiración debe estar dirigida hacia Dios. Nosotros no debemos jactarnos de nadie, no debemos sentirnos orgullosos ni de nosotros mismos ni de un predicador humano. Si de verdad nos queremos sentir orgullosos, que nos sintamos orgullosos de conocer a Dios y de relacionarnos de manera correcta con Él. Querido amigo que me estás escuchando, ¿te sientes orgulloso de que tienes la relación correcta con Dios? Porque si no tienes la relación correcta con Dios, todo lo que hagamos en esta tierra no tiene sentido. Si no tenemos la relación correcta con Dios, nuestra vida ha sido en vano. Pero si tenemos la relación correcta con Dios, todo tiene sentido. El versículo 18, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan de Dios. Vamos a cerrar nuestro estudio de hoy y vamos a ir a Jeremías 9:23, donde encontramos este hermoso pasaje. Jeremías 9:23. Dice la Biblia, esto dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Eso hacen los falsos maestros, eso hacen los manipuladores, eso hacen los falsos líderes, los explotadores, los déspotas. Eso hacen ellos. Ellos se sienten orgullosos de su sabiduría y por eso menosprecian a los demás. Ellos se sienten orgullosos de su poder y por eso aplastan a los demás. Y ellos se sienten orgullosos de su riqueza y por eso son injustos con los demás. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor. A eso es que estamos llamados, a conocer verdaderamente a Dios y a entender que Él es el amo y el Señor, que Él es el que gobierna nuestras vidas. Querido amigo que me estás escuchando, ¿tú tienes esa certeza de que es Dios el que gobierna tu vida? Es Dios el que gobierna nuestra vida, porque Él es el Señor. Y después dice
quien demuestra amor inagotable. Esa es una característica del Dios verdadero y es una característica del Dios de la Biblia y es una característica de los maestros de la Biblia que se relacionan con amor verdadero. Dice, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Dios nos hace un llamado a que nos relacionemos de manera correcta con Él. Nuestra vida no va a tener sentido si no nos relacionamos correctamente con Dios. Nuestra vida va a estar perdida, totalmente distorsionada, si nos dejamos engañar de los falsos maestros que tuercen las escrituras. Los falsos maestros buscan el dinero, los falsos maestros buscan atacar a las personas, los falsos maestros buscan dominar a las personas. Pero los verdaderos siervos de Jesucristo lo que quieren es edificar a las personas y que las personas se relacionen de manera correcta con Dios. Muy bien, amigo, vamos a orar para cerrar este capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Señor, te damos gracias por esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Corintios. Te damos gracias porque el apóstol Pablo está demostrando su integridad y en esa integridad queda demostrado que la obra de salvación y la relación contigo no depende de ningún mediador, sino es directamente contigo a través de las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu Santo, por el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias Dios por esta carta y te damos gracias porque el apóstol Pablo nos está enseñando en el capítulo 10 que debemos estar alerta, pendientes, porque los falsos maestros son astutos y nos pueden engañar. Y por eso cerramos con Jeremías 9:23, donde tú nos dices exactamente qué es triunfar en la vida, qué es tener éxito en la vida. Triunfar en la vida es conocerte. Tener éxito en la vida es tener la relación correcta contigo. Por eso te podemos decir, Dios, te amamos. Y te pedimos que todas las personas que están escuchando esta clase puedan conocerte de manera profunda y que puedan tener la relación perfecta contigo. Amén. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Chao, amigos.